Salmo 59. La palabra del Señor dice al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad, Selah. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra, Selah. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Invoquemos el nombre del Señor. Padre nuestro, Dios de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de los patriarcas, Dios del pacto, Dios de gracia. A ti nos acercamos en esta noche como tus hijos, invocando el nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias porque nos das la oportunidad de estar en esta noche aquí, de orar a ti y antes de hacerlo aprender un poco más acerca de las oraciones de los santos en la Biblia. Señor, deseamos que tú nos hables, que tú impactes nuestras vidas, que podamos crecer a la imagen de Cristo, es nuestro deseo. Por lo tanto, Espíritu de Dios, te rogamos que nos asistas. Asiste al expositor y suple cualquier falencia o debilidad en él, y bendice al que escucha. Dale oídos para oír, corazones dispuestos. En Cristo Jesús. Amén. El Salmo 59 nos recuerda la cruel persecución que Saúl mantuvo constantemente contra David. Ya lo hemos visto en varios salmos. El mismo título nos recuerda que se compuso en el contexto de una crisis que tuvo el salmista de angustia en medio de la persecución. Por cierto, hay un capítulo en el primer libro de Samuel, que es el capítulo 19, el cual nos muestra cómo el malvado rey Saúl se ensañó contra el fiel servidor David. Y si ustedes leen bien estos libros de Samuel, de Crónicas, ustedes se van a dar cuenta que David realmente tuvo un corazón recto. Fue un creyente muy misericordioso. Miren que aunque el rey Saúl procuró su muerte constantemente, y la procuró ¿por qué? Porque Dios lo estaba bendiciendo. O sea, cuando Dios lo bendijo en la guerra contra los filisteos,
cuando Dios lo bendijo dándole al pueblo un reconocimiento especial hacia él, entonces Saúl, por celos y orgullo, actuó en contra de este hombre que había sido escogido por Dios. Por cierto, esto nos recuerda cuán fácilmente es que cuando uno está en un puesto de liderazgo o servicio, sea fácilmente sacudido por el pecado del orgullo, ¿cierto? No aceptar cuando Dios está bendiciendo a otra persona y Dios está concediendo que otra persona crezca más en ese servicio que uno mismo. Y realmente el rey Saúl actuó contrario al espíritu cristiano que manifestó, por ejemplo, Juan el Bautista. No sé si recuerdan la escena cuando algunos de los fariseos y judíos vienen donde Juan, y tal vez con el fin de despertar cierto celo o tal vez por un interés genuino, van donde Juan y le dice: Juan, ¿no te das cuenta que aquel que presentaste tú, aquel que era un desconocido, que era un donadie, cuando tú lo bautizaste, tú diste unas credenciales y lo presentaste como el Mesías? ¿No te das cuenta que las multitudes ya están corriendo para ser bautizados por él y que tu iglesia o tu grupo o tu fama está en decadencia? ¿Qué fue lo que pasó con Juan? Bueno, con Juan pasó lo contrario de Saúl. Él dijo en Juan 3:27 y versículo 30: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y en el 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. David, siendo uno de los principales tipos de Cristo, entonces soporta con paciencia la mala actitud de este malvado rey. Incluso le perdonó la vida cuando la providencia puso al malvado rey a merced de lo que David le quisiera hacer. Y aunque Saúl procuraba la muerte del salmista, el salmista nunca aceptó ni siquiera que se hablara mal del rey Saúl. Y digo esto porque el Salmo 59 es un salmo lleno de imprecaciones. Creo que ya entendemos qué es esto de imprecaciones o imprecar. Es un salmo que está lleno de ruegos para que Dios castigue. Bueno, vamos a encontrar una expresión como acábalos con furor, acábalos. Y bueno, esto nos muestra que el salmista estaba pasando por una situación difícil, y cuando él pide esto, el que lo estaba persiguiendo era el rey Saúl. Entonces pareciera como que no hay una concordancia, ¿verdad? Como que por un lado el rey Saúl no acepta que se hable mal de este rey, cuando él pudo haberlo matado, que la providencia lo puso ante él. Él dijo: no puedo tocar al ungido de Dios. Pero esto nos muestra que cuando nosotros leemos en los salmos imprecaciones, oraciones imprecatorias, no debemos interpretarlo como las peticiones reaccionarias de un hombre ofendido que está maltratado en su orgullo y que desea la muerte de todos aquellos que le hacen mal. Porque si usted lee los libros históricos, encontrará que realmente David era un hombre muy manso, un hombre que no era orgulloso. Entonces, ¿por qué están estas imprecaciones? ¿Por qué él impreca? Bueno, porque estas oraciones del salmista eran sombras de lo que luego Cristo padecería de parte de Satanás y de parte de los enemigos del reino, de parte del sistema cristiano, y del sufrimiento que tendríamos los cristianos en los siglos, y cómo Dios usa a Cristo y nos usa a nosotros para que incluso cuando
oramos para que Dios tenga misericordia del impío y que Dios lo salve. Esas oraciones, aunque son, digamos, positivas, si el impío no se convierte, esas oraciones se convertirán en imprecaciones contra él. Dios las usará para castigarlos aún más. Y en este salmo vamos a estar viendo cómo el salmista, a pesar de que la situación adversa no se ha superado completamente, y en medio de su súplica, de su ruego, de esa plegaria tan sentida, el salmista incrementa su confianza, incrementa su tranquilidad, sabiendo que el Dios de los cielos actuará como Él quiera y actuará en el tiempo que Él quiera. Que David no tomará venganza con sus manos nunca, sino que Él esperará en la justicia divina. Hoy vamos a estar viendo cómo el creyente puede hacer incluso oraciones imprecatorias sin dejar que su corazón se llene de odio, sin tomar venganza por sí mismo. Hoy vamos a estar viendo una oración imprecatoria frente al enemigo cruel y nos vamos a concentrar en tres aspectos de esta oración. Versículos 1 al 7, una súplica frente al enemigo cruel. Versículos 8 al 15, una esperanza frente al enemigo cruel. Y versículos 16 al 17, alabanza al Dios de misericordia frente al odio del enemigo cruel. Entonces, empecemos con los versos 1 al 7, una súplica frente al enemigo cruel. Miren cómo empieza él con esta súplica. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. ¿Quién era allí su enemigo? Saúl. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, Saúl. ¿Por qué aquí están acechando mi vida? Se han juntado contra mí poderosos, Saúl. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Qué bueno que cuando nosotros le supliquemos al Señor podamos tener la seguridad y la tranquilidad y la confianza de decirle esto. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad, Selah, que puede significar meditar. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? La introducción que está en el primer versículo nos dice que la ocasión en la cual el salmista escribe esta oración fue cuando Saúl ordenó que ingresaran y rodearan la casa donde estaba su yerno, por cierto, que es suegro, ¿no? Y a pesar de que estaba con su hija, él pide que entren y lo maten. Eso está en primer libro de Samuel 19, versos 11 al 12. Dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y es en este contexto en el cual el salmista, una vez más, porque ya lo hemos visto en el Salmo 58, 57, 56, una vez más, él vuelve a rogarle a Dios, Dios, líbrame de mis enemigos. Y los describe como crueles, inicuos, sanguinarios. Bueno, recordemos, Saúl no tuvo miedo de matar a muchos sacerdotes de Dios. Era poderoso, dice aquí
el salmista? Sí, claro, él era rey y usaba el Estado para luchar contra los justos. Era injusto. ¿Por qué? Porque se levantaron contra David, a pesar de que lo único que le había hecho era el bien. Y estos textos nos muestran dos lecciones que debemos aprender los cristianos. Primero, que David era un hombre recto. Esa es la razón por la cual él dice: no por culpa mía, no por pecado que haya en mí. Él era un hombre recto. Tanto que él no aceptaba que se hablara mal del rey Saúl. Ni él andaba hablando mal del rey Saúl. Ni él estaba difamándolo. Las quejas del salmista respecto a Saúl, solo él las expresaba ante Dios. Y esto es algo que nos debe cuestionar mucho. Las quejas que tenía contra este malvado rey, él las presentaba ante Dios. Miren lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 24, versos 9 al 13. Aquí nos muestra lo humilde que este hombre era y cuánto amaba a él, respetaba y honraba a este rey. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, qué ternura como él llama al malvado rey. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a causa de mi vida para quitármela. Y escuchen cómo concluye él, que es lo que él hace en estas oraciones imprecatorias. Dice él: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. O sea, que él te castigue, yo no. Mi mano no será contra ti. Y él cita un proverbio en el verso 13, como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, y yo no soy impío. Así que mi mano no será contra ti. Y creo que esto ya nos enseña que tengamos cuidado de levantar murmuraciones contra otros, así nos hayan hecho mal, porque esa puede ser la venganza. Y cuando tú te vengas, aunque sea con tus labios, no le das lugar a la venganza de Dios. No le das lugar a la venganza de Dios. No hablemos de mal de ninguno delante de otras personas, sino que hagamos como el salmista. Llevemos este caso ¿ante quién? Ante el juez. ¿Quién es? Es Dios. Porque si te encargas de hacer difamación, entonces tú estás actuando como Dios. Y creo que una segunda lección que se puede aprender de esta sección es que si sufrimos a través de las ofensas de otros, bueno, que ese sufrimiento que nos causan sea injusto. Es decir, que no venga porque nosotros hemos pecado y hemos actuado incorrectamente. Eso es lo que el salmista dice aquí en esta sección. Sin justicia, sin una causa, me persiguen. ¿Por qué razón? Porque cuando uno sufre sin haberle hecho mal a nadie, antes por haberle hecho el bien, entonces somos bienaventurados, somos dichosos. Miren lo que dijo Cristo en Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versos 15 al 16, aclara esto y dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, porque eso no es sufrimiento por causa del Señor. O sea, allí tú no puedes ir al juez de la tierra y decirle: oh Dios, ten piedad de mí, mira cómo me persiguen y me difaman porque maté a alguien o porque robé. No, eso no es. Dice: o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, por andar rectamente, piadosamente, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y frente a estas injusticias, el santo le pide a Dios que salga a su encuentro. Dios, ven a mi encuentro. Dios, mira, dice en el versículo 4. Dice: despierta para venir a mi encuentro y mira. ¿Qué significa esto? Bueno, que frente a las injusticias le decimos: Dios, acuérdate de que soy tu hijo. Acuérdate de que he andado rectamente. Mira mi aflicción. Mira la situación en la que me encuentro. Y por el otro lado, sal al encuentro y mira las injusticias de los malvados. Y mira las injusticias de los malvados. Y luego en el 5 hay un ruego imprecatorio. Miren cómo dice él: Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, literalmente para castigar a los paganos. Saúl estaba actuando como un gentil. Saúl y su séquito estaban actuando como paganos. No tengas misericordia de los que se rebelan con iniquidad. David conoce bien quién es Dios. Y David conoce los planes que Dios tiene para con los impenitentes, los no arrepentidos, los cuales se gozan en hacer el mal. Cristo dice que aquellos que no creen en Él ya están bajo condenación, que la ira de Dios ya está sobre ellos y que un día no muy lejano serán condenados eternamente por su maldad. Esa es la razón por la cual Cristo muchas veces vino y Él dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Eso suena como anticristiano, ¿verdad? Pero quien lo dijo fue Cristo mismo. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Las naciones, los pueblos, los gobernantes, los que hacen las leyes, los jueces, los que las aplican, todos los que usan su poder para irse contra Dios, para irse contra su Cristo, para irse contra su iglesia, para irse contra la verdad, un día recibirán el justo juicio de Dios. Y ninguno de ellos escapará, porque la única forma de escapar es poniendo la fe en Cristo. Miren que Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si hemos puesto la fe en Cristo, estas oraciones imprecatorias no serán contra nosotros. Pero todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo, las oraciones imprecatorias de los salmos, que son las oraciones de Cristo, la ira de Dios caerá sobre él. Y habiendo visto esto, vamos a revisar la segunda sección de nuestro texto: una esperanza frente al enemigo cruel. Miren los versos 8 al 15. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates,
para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Selah. Meditar en esto. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Cuando Dios afirma aquí la esperanza de que Dios se reirá de los malos, de que Dios se reirá de los incrédulos, de las naciones vendidas al mal, de los sistemas mundanos, David está mirando con una perspectiva escatológica. ¿Qué día? Ese día que la Biblia llama el día del Señor, el gran día en el cual Dios derramará toda su ira sobre los incrédulos, cuando Dios los juzgará y los destruirá para siempre, condenándolos al infierno. Ahora, los cristianos oramos por la conversión de los malos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros aprendemos del Evangelio. Oramos por la conversión de los malos, que Dios los redima. Como dije al principio, esos ruegos, si no se convierten, serán usados para más condenación. En realidad, nuestras oraciones más misericordiosas están implícitamente inundadas de peticiones imprecatorias, las hagas o no. Cuando oramos por la conversión del impío, eso será imprecatorio contra él al final. Dios lo va a usar. Pero es interesante ver que el salmista llama aquí a Dios, Dios de mi misericordia. Dios es Dios de ira para el impío, pero para el justo, para el que confía en él, Dios es Dios de mi misericordia. Así que aquí no hay generalidades. No es, es que Dios es misericordioso. Sí, Él es misericordioso, pero el salmista está tan convencido de quién es Dios y de la relación pactual que Dios tiene con él, que él se atreve a llamarlo el Dios de mi misericordia, que la misericordia del Padre fluye constantemente contra él y él no será objeto de la ira ni de esas imprecaciones. Pero en el versículo 11 dice: no los mates para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Que Dios no castigará a los malos únicamente en el día final, sino que Dios los castiga ahora, en este tiempo. Es interesante ver que Él no pide que los mate. Y creo que esto nos ayuda a entender cuando en el versículo 0 dice sobre no destruyas. Y creo que esto muestra el corazón de David, que es un tipo de Cristo. Aunque Dios pide que los acabe, aunque Dios pide que los abate, Dios pide que ellos sean dispersados. David mismo no se atreve a tomar ninguna acción en venganza, sino que dice: Dios, dispérsalos, confúndelos, que se dividan, para que los justos, cuando vean eso, nunca se sientan tentados a hacer el mal. Que así como Dios hizo con Caín, que le puso una señal en su cuerpo, que recordaba el crimen que cometió él y el juicio de Dios sobre él, y anduvo errante por el mundo, que asimismo, oh Dios, los santos puedan ver esa señal de castigo sobre los impíos que se mantienen vivos, pero que están bajo la ira de Dios, para que nunca nos veamos tentados a hacer lo mismo. Y el verso 13 es la parte imprecatoria más intensa. Dice él: acábalos con tu furor, acábalos.
Es decir, que la propia maldad de ellos sea usada como tormento para sus vidas. Que su poder para hacer el mal sea quitado, porque Dios, tú gobiernas sobre todas las cosas, aunque no los castigas ni los destruyes completamente, inmediatamente. Y esa es la esperanza que el cristiano tiene frente a este mundo malo. Esa es la esperanza del cristiano frente a los gobiernos perversos que aprueban la muerte y el asesinato como un derecho. Esa es la esperanza del cristiano frente a los gobiernos y senados malvados que promueven ideologías perversas y contrarias a toda razón lógica por encima de los principios bíblicos. Dios los acabará, aunque no sea ahora mismo. Esa es la esperanza del cristiano. Dios los acabará. Puede que alguien se pregunte, ¿puede un cristiano orar así, pidiendo a Dios que Dios castigue a los malos? ¿Es lícito que un cristiano pida eso? Bueno, vivimos en un siglo humanista, antropocéntrico, donde se exalta al supuesto hombre noble, olvidándonos de la doctrina de la total depravación humana. Y las Escrituras, el Nuevo Testamento, exhortan al creyente con varias declaraciones. Y les comparto aquí una. Romanos, capítulo 8, verso 19 al 21, dice: no os venguéis vosotros mismos. Eso no lo puede hacer un cristiano, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y eso incluye la murmuración. Eso incluye difundir algo malo sobre otra persona. Cuando hago eso, estoy vengándome yo. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego, ahí está lo imprecatorio, amontonará sobre su cabeza. Bueno, esto fue lo que hizo el salmista aquí en este ruego imprecatorio. Él dejó el asunto de sus enemigos en las manos de Dios. Él les hizo el bien, no se vengó de ellos, sino que como luego hizo Jesucristo, como dice Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que es lícito orar así, pero siempre lo hacemos no con un corazón lleno de venganza, sino deseamos que la gloria de Dios sea exaltada, que el nombre de Cristo sea vindicado, castigando a aquellos que se rebelan de esa forma tan abominable contra Él. Y un tercer pensamiento que encontramos aquí es una alabanza al Dios de misericordia frente al odio del enemigo cruel. Versos 16 al 17 dicen: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Creo que este salmo, si quisiéramos analizarlo un poco más exhaustivamente, a uno de los mensajes que el salmista nos quiere conducir a ver es a contemplar a Dios como el Dios personal de misericordia para con los justos. La historia nos cuenta que David logró escapar en esa oportunidad de las garras del malvado rey, por cierto, ayudado por su esposa, que era la hija de este rey. Y una vez más, el salmista vio cómo Dios lo libra del enemigo cruel, usando incluso a los hijos y a los amigos del rey. La persecución no ha terminado, la persecución continuará, pero David sabe que Dios cumplirá el propósito por el cual lo ha puesto en este mundo. Y por eso él concluye, como siempre en los salmos, con un canto de alabanza.
Y quiero decir algo aquí. La alabanza, la acción de gracias, en medio de la oración suplicante o angustiosa, es la voz de la fe, que ve con convicción las cosas que aún no se pueden ver con los ojos físicos. Lo repito. La alabanza, en medio de la oración suplicante, es la voz de la fe que ve con convicción las cosas que aún no se pueden ver con los ojos físicos. Y observen aquí algo más. David alaba a Dios por varios aspectos. Él reconoce en Dios varios aspectos y alaba a Dios primero por su poder. ¿Poder para qué? Para salvar. Lo alaba por su misericordia. ¿Para qué? Para librar. Lo alaba por su amparo. ¿Para qué? Para proteger. Lo alaba por su refugio, para guardar. Lo alaba por su fortaleza. Él fortaleció al salmista para soportar la aflicción. Espero que este salmo también se vuelva una oración y una parte en nuestros ruegos diarios. Y concluyo con una aplicación. Hermanos, de un salmo imprecatorio como este, una enseñanza clara que se puede sacar es que debemos ser más aguerridos en nuestras oraciones. No es pecado y no es atrevimiento pedirle a Dios como el salmista hizo: oh Dios, despiértate. No porque Dios esté dormido. Oh Dios, mira la situación de este mundo, mira la situación de la iglesia frente a este mundo hostil. Eso es lícito, es lícito. O pedirle que se despierte para que castigue a los enemigos, no los míos, sino a los enemigos de todo lo bueno. Decirle: Dios, despiértate y castiga y dispersa y abate a los que pervierten el derecho en este mundo. Están haciendo mucho mal. Dios, acaba con tu furor con aquellos que promueven ideologías malvadas que están socavando los fundamentos de la sociedad y están conduciéndola a su destrucción. No promoveremos nunca jamás la venganza. Y nunca procuraremos hacerle mal a nadie. Antes les haremos el bien, amándolos. Pero somos responsables, como administradores y cultivadores de esta tierra, de que esta tierra no se hunda más en su pecado. Y por eso clamamos a Dios: Dios, acuérdate y mira a aquellos que derraman sangre inocente. Oh Señor, mira con tu justicia a aquellos que abusan del pobre. Mira con tu justicia y haz que no se impida la predicación del evangelio. Trata con aquellos que lo impiden. Que no se estorbe la adoración libre de la iglesia. Así que tenemos que aprender a usar oraciones imprecatorias o vindicativas en su justo lugar y en un correcto espíritu cristiano. Es un reto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ello, pero aprendamos a la luz de estos salmos. Amigo que me escuchas, aquí todos los miércoles oramos por la conversión de personas como tú. Joven que me escuchas, hijo que me escuchas, padre de un cristiano que me escuchas, todos los miércoles oramos por tu conversión. Es posible que hasta tú mismo nos mandes la petición de que oremos por ti, y lo hacemos. Y pedimos al Señor que tenga misericordia. Pero te digo algo: si eso no te conduce al arrepentimiento, esas oraciones serán usadas por Dios para condenarte aún más. Amigo, ya lo hemos visto. Pablo en 1 Tesalonicenses dice que seremos libres de la ira que vendrá si ponemos la fe en Cristo.
cree en Él, ven a Él y serás libre de toda esa maldición. Oremos. Padre nuestro, Dios de toda bondad y misericordia, gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque hay una forma lícita de orar imprecatoriamente el día de hoy. No para que tú castigues a enemigos personales. Por ellos pedimos tu misericordia y les hacemos el bien. Y no los difamamos. Presentamos ante ti nuestras quejas. Presentamos ante ti nuestra angustia. Pero Dios, concédenos clamar aún más para que tú en tu justicia obres en medio de este mundo malo y que la maldad no crezca a estos pasos agigantados con los cuales está creciendo en el mundo, siendo legalizado por los gobernantes y autoridades y el poder legislativo y siendo aplicado por los jueces. Oh Dios, la justicia se ha vuelto corrupta. Ten misericordia y condúcenos a orar así imprecatoriamente para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.